Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy es un día un poco diferente con respecto a los devocionales. Hoy estaremos meditando en una porción de la escritura fuera del libro de los Salmos, otro hermoso libro de la escritura, uno de los evangelios, el evangelio del apóstol Juan, el discípulo amado. Meditaremos en el capítulo 11, versículos 17 al 27. Juan 11, 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los hermanos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hoy he querido hacer un paréntesis de los devocionales de los Salmos para compartir con ustedes, hermanos, unos pasajes de la Escritura acerca de nuestra fe y de nuestro creer en Dios. La separación, sí, dolorosa, pero momentánea, de nuestro hermano Víctor y su mamá, Berta, nos motiva a meditar en el tema de hoy. ¿Crees en Dios? La Escritura nos dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No es una pregunta de parte del Señor Jesucristo. Él estaba hablando con sus discípulos y Él sabía que ellos creían en Dios. Y Él les está diciendo: creen en Dios. Yo sé que ustedes creen en Dios. Bueno, si crees en Dios, cree también en mí. Pero este versículo tiene una frase muy importante: no se turbe vuestro corazón. Turbar habla de agitación, de perturbación. Y el Señor Jesucristo les está diciendo: no, que su corazón no se llene de una agitación, que su corazón no pierda su firmeza en la fe y en la creencia de Dios. Si ustedes creen, como ustedes creen en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el que está en todas partes, el que tiene todo poder, el que tiene todo el control, el que sabe todo, el eterno, así de esa manera y con esa fe, entonces crean también en mí. Y nosotros, hermanos, quiero recordarles que creemos en un Dios vivo y creemos en un Dios que la Biblia dice que no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y este Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos consuela. Este Dios eterno que está manifestado a nosotros en 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, quien es el Consolador y quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos consuela. Hay un pasaje hermoso en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también
por el mismo Cristo, nuestra consolación. Que Dios le dé consuelo a Víctor y a su familia es nuestra oración. Y yo sé que es la oración de cada uno de los hermanos en la iglesia, como desde el día de ayer que el pastor nos comunicó la noticia de que, puedo decir, la hermana Berta, aunque ella no asistía a nuestra iglesia, pero Víctor mismo da testimonio de haberle testificado y ella haber recibido a Cristo. Ayer nos dieron la noticia de que nuestra hermana Berta había partido con el Señor, y desde ayer hemos leído las muestras de apoyo de parte de la congregación, y quiero decirles a todos en general que Dios nos consuela. El Dios de la consolación está con nosotros y nos consuela. Para que pueda haber consolación, debe haber tribulación. Y no es que la tribulación sea necesaria, pero es parte integral de la vida. Y todos aquellos que hemos perdido a un ser querido profundamente, podemos dar testimonio de que Dios nos ha consolado en los momentos más difíciles de la vida. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es el primer mensaje en esta mañana que todos necesitamos escuchar. Creemos en Dios, es un hecho. Y creemos también en el Señor Jesucristo, es un hecho también. Entonces Él nos dice, no se turbe vuestro corazón, porque el Dios de las misericordias y el Dios de la consolación nos consuela en medio de las tribulaciones. Regresando a ese pasaje de Juan 11, ahora en el versículo 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Uno de los versículos más cortos, si bien no es el más corto porque ese lo encontramos en Éxodo, pero uno de los versículos más cortos de la Biblia y más reveladores del corazón de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, es este versículo 35. Dos tremendas y poderosas palabras: Jesús lloró. El Eterno, el Todopoderoso, pero también 100% hombre, aquel que se humanó, aquel que dejó su gloria, aquel que, dice la Biblia, dejó su dignidad y vino y se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros, y tomó cuerpo de hombre. Ese Señor Jesucristo, el que es y que era y que ha de venir, Él lloró, y ni más ni menos que lloró por la muerte de un amigo, de un entrañable amigo. Es muy revelador que la Escritura nos diga que cuando Jesús vio a María llorando y a aquellos que la acompañaban, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Eso nos habla, hermanos, de no solamente un entendimiento intelectual, no solamente es que Dios, que lo sabe todo, y el Señor Jesucristo, que lo sabe todo, no es solamente el decir yo entiendo lo que le está pasando, sino que estaba identificándose por el amor, identificándose completamente con María y con esa pérdida. Y ¿saben qué, hermanos? El Señor Jesucristo sabe intelectualmente, pero como ser humano que Él fue y ahora que es resucitado, Él se conmueve con lo que nos pasa. Él no está ausente. Él no es un Dios que esté
sentado en el trono como un espectador, nada más viendo una película y viéndonos sufrir y sin sentir nada y sin conmoverse. Nuestro Señor Jesucristo sabe y siente lo que nos pasa. El duelo, hermanos, es un proceso natural en el ser humano y que incluye el llanto en diferente y en diverso tiempo y en diversa forma. Algunos lloran muy fácil, algunos no. Algunos lloran en el momento mismo de recibir la noticia y otros no. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, que ni parecen tantos, hace unos años, recuerdo cuando mi hermano Raúl falleció. Y recuerdo que fue un impacto terrible en la vida de la familia, porque dentro de ese núcleo familiar, padres e hijos, era la primera vez que la muerte entraba a nuestra familia y recuerdo que fue muy difícil. Mi hermano estaba en los Estados Unidos y tuvimos que esperar su cuerpo por varios días, muchos para nosotros se nos hicieron, y recuerdo haber estado en todo ese proceso y estar en la espera y en los funerales y luego en el sepelio y todo eso, y cada persona vive su tiempo de duelo diferente. Recuerdo que en mi caso personal yo no pude llorar en esos días, pero días después, no recuerdo ahora mismo si una semana, 2 semanas o algo así, estando en la casa con mi esposa, una tarde, noche, mirando unas fotografías de mi hermano, recuerdo por fin haber podido sacar todo lo que se acumula y que comprime el corazón y que lo aprieta. Y recuerdo haber llorado y llorado y llorado y poder hacer un duelo completo. Y quiero decirles, hermanos, a todos los que pasan por una situación difícil, por una situación de pérdida, que para el cristiano no es una pérdida, sino que es un sembrar en mortalidad, y un día segaremos en inmortalidad en la resurrección. Pero quiero decirles, hermanos, que el llanto es parte natural del duelo. No es algo que se debe forzar, pero tampoco es algo que es malo. El Señor Jesucristo lloró cuando se estremeció en su corazón, cuando se estremeció su espíritu y se conmovió. Llorar es parte del duelo. Los judíos que acompañaban a María interpretaron el llanto de Jesús como una clara muestra del profundo amor que el Señor Jesucristo tenía por su amigo Lázaro. Fue lo que dijeron ellos. Cuando lo vieron, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Si hay alguien que ama más que todos, es el Señor Jesucristo. Es muy curioso ver, y lo digo por experiencia propia, y no quiero hablar de ninguna otra familia, sino de la nuestra. En los casos, varios ya, tristes, que hemos estado en funerales de nuestra propia familia, a veces encontramos discusiones absurdas entre los familiares. Discusiones absurdas de quién amaba más al que está tendido ahí. Y encontramos algunos que dicen: no, yo lo amaba más que él, y yo lo amaba más que ella, y yo porque yo soy hijo, yo porque yo soy esto, yo porque yo soy... Y hay discusión. Pero sin duda alguna, la persona que más ama es el Señor Jesucristo. Y es algo en lo que a veces nos olvidamos. Y es algo en lo que debemos de pensar. No se turbe vuestro corazón. Muchas veces cuando estamos en medio de la pérdida pensamos que el Señor nos ha dejado y nos sentimos alejados de Él, pero ¿saben que no es así? Él es el que más ama por sobre todas las personas y por sobre todas las cosas, y Él es el primero
que nos da consuelo. A veces y siempre nos rodeamos en esos momentos de personas que buscan y se deshacen por nosotros para darnos consuelo, y oramos por el consuelo, pero quien nos da el perfecto consuelo es ese nuestro Señor Jesucristo, por tanto amor que tiene para con nosotros. Romanos 8:35, del versículo 35 al 39. Voy a brincar entre los versículos, aunque aquí en su pantalla aparecerá completo el pasaje, para darles una lectura concentrada de la frase que quiero enfatizar en esta lectura. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte, esa entidad no corpórea, esa realidad, ese poder que está por encima de todo ser humano por causa del pecado, no nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es parte de la vida. La muerte no afecta lo que Cristo siente por nosotros. Cuando un ser querido parte, no quiere decir que el Señor Jesucristo nos abandonó, no quiere decir que no nos ama, no quiere decir que no le preocupa la persona que falleció, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las lágrimas del Señor Jesucristo son muestra del profundo amor que Él tiene, no por los vivos solamente, sino también por el que ha fallecido. Mirad cómo le amaba, dijeron los discípulos, los judíos. Juan 11:25, le dijo Jesús a esta María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos decir: sí, amén. Yo creo en Jesucristo y que Él es la resurrección y la vida. Y es por eso que no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Si hay una profunda tristeza en nuestro corazón, si hay un dolor indescriptible que parece con el paso de los días nunca desaparecer, pero gracias a Dios porque llega el consuelo y nos ayuda a sobrellevar ese dolor que no desaparece, pero que Dios nos ayuda a sobrellevarlo. ¿Por qué? Porque estamos 100% seguros de que un día nos volveremos a encontrar en la resurrección. Juan capítulo 6. Versículo 40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Que nuestro amado Dios dé consuelo este día y todos los días y cualquier día que alguno de nosotros lo necesite.
estamos confiados y estamos seguros en lo que creemos y en quién creemos. Ahora es tiempo de orar y de llorar tal vez. La Biblia dice que debemos llorar con los que lloran. No es duda, no es falta de fe, no es incredulidad, es muestra del profundo amor que sentimos unos por los otros. Que Dios nos consuele, que Dios traiga consuelo, que Dios traiga calor, que Dios traiga paz al corazón de cada uno de nosotros y de estos queridos hermanos que están pasando por este tiempo difícil. Les amamos y estamos con ustedes. Y hermanos, a seguir adelante, confiando todos los días en nuestro Señor Jesucristo. Que este día sea para nosotros una oportunidad de seguir orando más y más y más. Les mandamos un abrazo y nos esperamos ver muy pronto. No estamos solos. Nuestro Señor está con nosotros todos los días y unos y otros estamos allí apoyándonos en corazón y en oración. Tengan un excelente día, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y que la paz de Dios sea derramada